bienvenidos a sus clases en línea de STEC. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuándo estén viendo este video. Ya no los voy a saludar así, se me olvida que pueden ver su video a cualquier hora del día, hasta en la madrugada, ¿no? Yo honestamente hasta hay veces que sí tengo que, como, pues sí, ¿no? A veces nos aventamos cursos para mayor servicio para ustedes. Pues sí, ¿no? A veces da tanto tiempo en la tarde que, o más bien no tenemos tiempo, que estamos ahí viendo, ¿no?, los videos en la madrugada. Pero, pues ustedes, como están chavitos, más jóvenes que yo, están menos oxidados que yo, y no ocupan esa magia de los antioxidantes, pues sí pueden ustedes aguantar hasta la madrugada, ¿no? Media madrugada, pero bueno. Vamos a seguir viendo ya nuestros aspectos de química. Ya vamos un poquito más de la mitad. Ya vamos a hablar sobre los increíbles y poderosos gases. Y no estoy hablando precisamente de los que emite el ser humano. Bueno, sí, pero vamos a hablar más en general, ¿no? ¿Por qué? Porque en nuestro examen con mi PEMS no nos van a preguntar específicamente, por ejemplo, sobre el mercaptano, o bueno, que el mercaptano, pues ahí tiene que ver también un rollo sobre los olores, y no es precisamente algo fétido, sino que algo como de aviso. No nos van a preguntar prácticamente así como que, ay, ¿qué pasa con la producción de metano, no? ¿Qué pasa si una arquea está en total consumo de lodo y hace, o cuánto rendimiento puede producir esa arquea en condiciones ideales para producir metano, ¿no? O qué es la metanogénesis. No nos van a preguntar nada de eso, afortunadamente. Ni en el de la universidad, eso ya sería uno más nivel posgrado. Pero en esta parte de química, o en esta parte de nuestra clase, pues sí, ¿no? Vamos a estar hablando sobre los aspectos de los gases ideales y las diferentes teorías que tenemos de ellos. Y posteriormente, en nuestra clase, que la vamos a dividir en dos, vamos a estar hablando sobre las propiedades del agua, nuestro poderoso y nada despreciable compuesto inorgánico más importante para la vida. Entonces vamos ay, perdón que se escuche eso, pero es mi silla. Vamos a darle inicio a esta parte de nuestra clase, ¿no? Por lo tanto, en nuestra lección 5 vamos a conocer las características de los gases y volvemos con nuestra misma conclusión, ¿vale? Nuestro bellísimo y curso con PEMS. Bien, tenemos la teoría de los gases. ¿Qué dice la teoría de los gases? Que pues nos explica las características y propiedades de la materia en general, y establece que el calor y el movimiento de las están relacionados, las partículas de toda materia están en movimiento hasta cierto punto, porque si no luego se vuelve estado plasma, ¿no? Y el calor es una señal de este movimiento. Ok. ¿Cuáles son las características de la cinética de los gases? Solo hay que comprender este pequeño concepto, ¿no? En la teoría de los gases, nosotros vamos a reconocer que tienen que los gases tienen cierto movimiento molecular, cierta energía, y al final tienen cierto movimiento que se vuelve dentro de todo un poco caótico. Caótico no quiere decir de que, ay, es que así que se vuelvan tóxicos, sí, pero no tanto. Ajá, o sea, sí nos referimos a eso, pero no tanto, sino que dentro de su movimiento no siempre van a ser azarosos, o sea, depende mucho del azar. Ajá, nunca vamos a definir hacia dónde es el molécula, el movimiento molecular. Ajá. De hecho, aquí está está en inglés la imagen, pero se puede entender. Cuando a nosotros le imprimimos a una molécula de gas pues te decía, de sus moléculas, pues no se forman así como que no sabemos hacia qué dirección van a ir. Ajá. Estas, cuando de hecho colisionan las otras, es como si fuera un movimiento de estas bolas de billar, ¿no? Supongamos que la bola blanca, o sea, tú eres energía y tú eres calor con tu taco, ¿no? Es porque hayas jugado billar, aunque sea virtualmente. Entonces le pegas a la bola blanca, que digamos que la bola blanca es el gas. Ajá. Entonces se va a mover relativamente, bueno, en el billar pues no es tan relativo, pero o más bien es muy relativo, pero en la cuestión de los gases, pues sí no sabes hacia dónde se va a mover. Pero cuando llega a chocar con otra molécula,
Ajá, la otra tiene que seguir una trayectoria recta. Ajá, o sea, prácticamente cuando colisiona la molécula de gas, la otra molécula pues siempre se mueve en línea recta, ¿no? Y pues siempre un gas va a depender de una temperatura. Siempre, por los siglos de los siglos. Ajá, eso es lo que nos explica la teoría de los gases. Ajá, o la teoría cinética de los gases, para comprender este concepto mejor. Y pues te lo resumo en esos 3 pequeños puntos, ¿vale? Bien, la teoría de los gases o la cinética de los gases va a tener de hecho 4 leyes, pero la cuarta es una combinación de estas 3. Y sí, estas 3 tienen o merecen su nombre a estos científicos que obviamente pues nos hacen la vida o más bien entre ellos, ¿no? Dijeron, oye, ¿cómo se comportan los gases, Manto? Pues quién sabe, pero vamos a investigarlo. Entonces pasaron de hacerlo así a, buenas tardes, caballero, yo les voy a explicar la teoría de los gases, de acuerdo a cómo yo investigué. Y el primero en hacerla, bueno, no fue el primero, pero sí una de las leyes que vamos a estar hablando hoy, pues es la ley de Boyle. Ajá, o Boyle, para los cuates. ¿Dónde nos dice Boyle? Buenas tardes, caballero. Buenas tardes, dama. O señorita, perdón. Cuando la temperatura de una masa de un gas permanece constante, el volumen ocupado por este es inversamente proporcional a la presión aplicada. Y tú te quedas así de, mejor vendo Avon. Pero no vendas Avon, porque prácticamente lo que él dice que la temperatura de cualquier cuerpo gaseoso, ajá, siempre va a ser igual o a eso que dice, ¿no? Que permanece constante si el volumen es inversamente proporcional a la presión aplicada. ¿Qué es inversamente proporcional? Ahí como lo vemos hasta abajo en su fórmula que dice P1 es por B1, porque es un producto, es igual a P2 por B2. Cuando decimos inversamente proporcional es que está inverso, que es lo contrario. Ajá, pero que conforme uno avanza, el otro va a decrecer, ¿no? Por eso es inversamente proporcional. Ajá, por ejemplo, yo puedo decir, si hayan visto Dragon Ball Z, Goku es inversamente proporcional a las veces que... no, es que no, sería muy cruel para Krillin. Inversamente proporcional podemos decir lo que es así, que por ejemplo cuando tú te portas mal, pues tu mamá se portaría súper bien contigo, ¿no? Entonces eso no corresponde. Si tú te portas mal, pues es chancla segura. Ajá, entonces eso es a lo que se refiere inversamente proporcional, a la inversa. Ajá, y que va a ir de manera proporcional, o sea, se va a ir aumentando o va a ir decreciendo. Ajá. Y después llegó el caballero, o más bien los caballeros, porque aquí fueron 2, Gay-Lussac. Ajá, que se le llamó a la ley Gay-Lussac. Ajá. Que Gay-Lussac son apellidos, no crean que son nombres. Y dicen así, ¿no? Buenas tardes, caballeros. Nosotros les vamos a presentar que para nosotros un gas es cuando una masa dada, ajá, de este mismo gas, el volumen que ocupa es proporcional a su temperatura si la presión permanece constante. ¿Qué quiere decir esto? Pues que mientras el volumen crezca es porque va a crecer la temperatura. Ajá, siempre y cuando la presión permanezca constante. O sea, si te das cuenta, la presión no la está considerando Gay-Lussac. Ellos más se van a la relación entre volumen y tiempo. Perdón, volumen y temperatura. Ajá. Por eso su fórmula es B1 entre T1 es igual a B2 entre T2. Ojo, T mayúscula siempre va a ser temperatura, nunca la vayan a poner como tiempo. Y el maestro que se las ponga como tiempo, déjenme decirle que está mal. No es por hablar mal de mis compañeros, de mis colegas, pero no es correcto. Entonces, si tú estás aprendiendo y estás aprendiendo mal, pues entonces nunca vas a poder pasar este examen. Ajá, entonces temperatura siempre la vamos a explicar o a exponer como T mayúscula, ¿va? Y volumen como con la V, bueno, o V mayúscula, porque si es minúscula estoy hablando de velocidad, ¿vale? Bueno, que son
bueno, no son unidades, perdón, son magnitudes muy diferentes. El volumen lo podemos expresar por, obviamente, unidades, ajá, que son unidades cúbicas, ajá, unidades de dimensión cúbica, ¿no? Porque estamos, por ejemplo, en una cisterna que tenemos alto, largo y ancho, o unidades de volumen, obviamente como las de la Coca-Cola, las de la Pepsi o las del Arizona, ¿no? Que son mililitros, litros, centilitros y todo eso, ¿va? Por lo general, a lo que estamos hablando de gases siempre se van a considerar como litros o mililitros, pero sí podemos convertirlas a unidades de longitud cúbicas, pero tienen que ser cúbicas. Bueno, esa es otra cosa, esa es otra historia. Ahora, vamos con la ley de Charles. Y Charles nos dice: buenas tardes, caballeros. Yo deduje la ley de los gases ideales de la siguiente manera. Yo consideré al volumen de un gas que permanece constante, y es así que deduje que sus presiones deben de ser proporcionales a sus temperaturas absolutas. O sea, ¿cómo? Para empezar, ¿qué es una temperatura absoluta? Eso no lo entiendo. Y bueno, la temperatura absoluta es la temperatura medida usando el grado Kelvin o la escala Kelvin, donde 0 es el cero absoluto. ¿Ok? ¿Y qué es el cero absoluto ahora? Pues que nos lo explique un caballero del zodiaco mejor, no un caballero de esos de... Pues no un caballero inglés, ¿no? Mejor que nos lo explique un caballero del zodiaco. Escucha, Yoga. El cero absoluto significa que la temperatura que congela todo es de 273 grados centígrados bajo cero. A esta temperatura todo detiene su movimiento molecular. Una vez, hace tiempo, te dije que toda sustancia está hecha de átomos. Sí, así es, como las piedras, flores o mi cuerpo, todo está hecho de átomos. Cierto, y cada átomo tiene su propio movimiento al azar y diferentes unos de otros entre sí. La temperatura es la escala para mostrar qué tan activo es cada movimiento. Si el movimiento es grande, la temperatura de la sustancia sube. Si el movimiento es lento, la temperatura desciende. Espero que hayas entendido, Yoga. Si quieres congelar algo, todo lo que tienes que hacer es detener movimientos atómicos, pero para lograr el movimiento, tienes que detener tus átomos. Detener los movimientos, no aplastar. Así es, Yoga. No. Detén los movimientos atómicos con tu propio cosmo. Muchas gracias, maestro Cristal y Yoga Disney por su bonita explicación. Pero bueno, Charles dijo, o bueno, prácticamente no considera al volumen en su fórmula matemática, sino que él, relaciona lo que es la presión 1 con la temperatura 1, y esto a su vez va a ser igual a la presión 2 entre la temperatura 2. Prácticamente, si te das cuenta, cómo me aprendo la ley de los gases ideales. Una, gracias a Yoga y al maestro Cristal. Pero si no gusto de un caballero del zodiaco y necesito de un caballero inglés, que creo que no son ingleses, pero sabes a lo que me refiero, Boyle considera solamente la presión y volumen en forma de productos. Ajá, es la única que va a ser en forma de productos. De ahí en fuera son relaciones o son razones de una mejor manera, ¿no? Como se dice, razones. ¿Por qué? Porque son cocientes o en este caso son fracciones. Sin embargo, Gay-Lussac no considera a lo que es la presión, y en cambio Charles no considera lo que es el volumen. Prácticamente a uno le falta la temperatura, al otro le falta la presión y al otro le falta el volumen. Entonces me dices tú, o sea, ¿cómo, no? Me estás diciendo que sí depende del volumen, o que no depende del volumen, pero depende de la temperatura, pero que, etcétera, ¿no? O sea, prácticamente me dicen que tú y yo estamos locos. Sí, pero no están tan descabellados como parecen, ¿no? Dentro de ellos se hace una mezcla de lo que es la cuarta ley, que es la ley de los gases ideales. Ajá. Aquí es lo que consideramos una relación, una visualización mucho mejor. La ley de Boyle, que es la que no considera como tal la temperatura, ajá,
¿Dónde la podemos ver? Aquí un ejemplo, nos lo marcan con esta bomba con la que inflan los balones o las ruedas de la bici, ¿no? En cuanto a Charles, pues lo podemos ver en la acción de un globo aerostático. ¿Por qué? Porque él está considerando solamente la razón que hay entre volumen y temperatura. Y en el caso de Gay-Lussac es el ejemplo más característico lo que es la olla express. Porque él tiene la razón entre presión y temperatura. Por eso cuando vaya a explotar la olla de los frijoles, déjala que explote, mejor huye, huye de ahí, ¿vale? Y pues trata de no tener muy cerca el tanque de gas porque si no nos volvemos mineros. Entonces, digamos que hacemos acá una polimerización, como prácticamente Yu-Gi-Oh, Perdón, es que las caricaturas a mí me han ayudado mucho para aprender las cosas, pero bueno. Supongamos que hacemos una polimerización o una fusión de los tres, así como que fusión, y se combina Boyle con Gay-Lussac y con Charles, y hacemos la ley combinada, la ley de los gases ideales, que es P por B1 entre T1, ¿no? Presión por volumen de un sistema o del sistema 1 entre la temperatura del primer sistema es igual al producto del volumen por la presión entre la temperatura del segundo sistema o de la segunda relación, ¿no? Pero es muy complicado a veces tener este pequeño concepto, ¿no? Sin embargo, la ley de los gases ideales todavía considera una variable más. Los gases sí van a tener relación entre sí, entre presión, volumen y temperatura. Claro que sí. Siempre que tú hables de un gas, siempre va a depender su volumen, siempre va a depender su temperatura y siempre va a depender su presión. A lo mejor no tanto la masa, o a lo mejor no tanto el material con el que vas a someter o la composición en este caso del gas. Da lo mismo que si vayas a utilizar metano o si vayas a utilizar butano, pero las proporciones o en este caso la presión, volumen y temperatura a las que son sometidos deben de ser tu factor que intervenga en las reacciones donde vas a estar ocupando los gases. Y es por eso que llegamos a la ley de los gases ideales, que prácticamente es una relación entre el producto del volumen con la presión que va a ser igual al producto de la constante de los gases ideales, de la temperatura y del número de moles que vamos a estar utilizando, ¿no? Ahora, ¿qué son estos números de moles? Pues son las moléculas que van a estar presentes en dicho gas, ¿no? ¿Y qué es la constante? Pues es la relación entre la presión, entre el volumen, entre los... razón, entre la atmósfera, que es la presión, lo que es el volumen, lo que es la temperatura y lo que es prácticamente el número de moles. Y por lo general hay muchas constantes, hay muchos valores numéricos, pero el más, dependiendo también de las condiciones en las que lo estemos utilizando, o en este caso de las unidades, ¿no? Como es un valor ya numérico que nos ayuda a comprender este comportamiento, vamos a tomar a la constante R como el valor de 0.082 atmósferas por litro sobre mol por grado Kelvin, ¿va? El grado Kelvin es la temperatura ideal para considerar todos estos aspectos de termodinámica, pero como a veces es un poquito complicado aprendernos esta fórmula de la ley de los gases ideales, pues me di la libertad o tomé la libertad de poner este bonito meme con Drake que dice prácticamente así de PV es igual a NRT. No, así no me lo aprendo, entonces voy a ocupar el siguiente acrónimo. Pancho Villa nunca reprobó termodinámica. ¿Por qué? Porque así se aprendió la fórmula de los gases ideales y prácticamente esta fórmula es todo de donde va a agarrarse termodinámica para estudiar las cosas, ¿no? O para estudiar a los gases. Y muy independiente de sus leyes, que aquí vamos a aplicar la ley de Lavoisier. La vez pasada que yo estaba duro de no me acuerdo cuál era la materia, pero era la ley de Lavoisier, que aquí en vez de decir la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, vamos a aplicar la ley de la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿va? Y vamos a ver qué significa cada una de estas variables de la fórmula. Para empezar, la ley de los gases ideales la vamos a definir como
Supongamos que tenemos un gas hipotético formado por partículas que no tienen atracción ni repulsión entre ellas, o sea que no se hacen ajá. Y cuando chocan, cuando llegan así como a la niña fresa, por eso les digo que los gases son bien fresas, cuando lo llegan a tocar, pues así como que empieza a estresarse y y grita y empieza a chocar, y esos choques son perfectamente elásticos. Entonces podemos definir así tal cual. Un gas hipotético formado por partículas sin atracción ni repulsión entre ellas y cuyos choques son perfectamente elásticos, que es cuando cumplimos la conservación de momento y de energía cinética, ¿vale? Entonces, estos gases son reales, que se aproximan al comportamiento de un gas ideal, pero obviamente para pues tener un gas ideal necesitamos de muchas cosas, ¿no? Que son estas. Tenemos presión, que debe de ser a una atmósfera, que es lo que por lo general que lo mantenemos aquí en nuestro bonito planeta Tierra, a la altura que tenemos obviamente, y que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, que el mercurio recuerda que es cuando nos toman la temperatura nuestras abuelitas, ¿no? De que nos dicen, ay, mijito, te voy a tomar la temperatura. Porque muchas mamis ya ocupan, y con ahorita el tiempo de pandemia, pues ya ocupan el termómetro ese que según no te quita la memoria. Antes existían, no sé, yo todavía lo tengo en mi termómetro y sobre todo no nada más para salud, ¿no? También para tomar temperaturas, existen, ¿no? Varias escalas, pero al final de cuentas era, no sé si lo puedan apreciar, pero si no se los describo, era un como tubito que estaba graduado y que mide la temperatura, prácticamente depende de la presión, entonces ahí es cuando nos dábamos cuenta si teníamos fiebre o no, porque está marcado a partir de los, creo que 34 grados hacia los 40, 42, y si avanzaba esa pequeña gotita de mercurio, pues ya es ahí donde definías, si tiene fiebre, o no tiene fiebre, o incluso hasta, tiene hipotermia, ¿no? Bueno, pero esos ya son termómetros un poquito ya antaños. Yo todavía tengo el mío y tengo uno digital y tengo también he usado, ¿no? De que casi nos creen que somos hombres de negro y que borramos la memoria, lo cual no es cierto, muchachos, o sea, no. Pero bueno, eso es lo que es la presión y eso es lo que es 1 milímetro de mercurio. Aguas con el mercurio, si todavía tienes esos termómetros que te digo, aguas con el mercurio porque el mercurio es venenoso, ¿no? Ya lo hemos establecido. Bien, el volumen que lo vamos a medir en unidades de volumen, que son litros, ¿no? 1 litro es igual a 1 decímetro cúbico y 1 mililitro es igual a 1 centímetro cúbico. Es por eso que yo te decía que sí podemos transformar estas mediciones de unidades de volumen a unidades de longitud, pero tienen que ser cúbicas, por favor. El número de moles, que es igual a la molaridad entre la concentración, esto del número de moles, más que nada lo vamos a ver, o la molaridad también, ¿no? Lo vamos a ver un poquito más adelante, para que tú lo entiendas. Prácticamente, ¿cómo podemos definir, de hecho, el número? También lo podemos calcular como masa total entre masa molecular, de una sustancia, obviamente. Y esto a veces nos remonta a lo que es el número de Avogadro, que viene del concepto de mol y todo ese tipo de aspectos, que creo que sí lo vamos a ver en la clase que sigue, si no dentro de 2 clases, pero si es algo, no, sí lo tenemos que ver en la siguiente clase, perdón. La R, pues ya se los dije, es la constante de los gases ideales. Y la temperatura, que tiene que estar en grados Kelvin. ¿Cómo convierto, por ejemplo, si en el examen, ¿no? A lo mejor me dan todos los datos bien, pero la temperatura es la que por lo general nos está causando problema, ¿no? Que siempre nos la dan, por ejemplo, en centígrados o en grados Celsius. ¿Y cómo la podemos transformar a grado Kelvin? Pues nada más, por ejemplo, si me dicen, oye, tienes todo, pero la temperatura es igual a 30 grados centígrados, pues voy a sumar esos 30 grados centígrados más 273, que en realidad son 273.15, pero bueno, vamos a cerrarlo en 273, y con eso ya tengo el grado Kelvin, ¿va? Quiere decir que cuando yo tengo la temperatura Celsius en 0 grados Celsius, valga la redundancia, en grado Kelvin es igual a 273, ¿va? Entonces, esto es lo que estudia
prácticamente termodinámica, y son las características de lo que tenemos como gases ideales. No nos van a preguntar mucho sobre problemas, pero recomiendo que pues sí te aprendas al menos esta formulita, y por eso te doy este pequeño tip, ¿no? De Pancho Villa nunca reprobó termodinámica, ¿vale? Ahora, vámonos a lo que nos importa, porque prácticamente sabemos que el agua es esencial para nuestra vida, pero no sabemos ni por qué. Ajá. Entonces ni siquiera la conocemos, vaya. Y no sabemos a veces diferenciar lo que es agua salada o un proceso de desalinización, a un proceso de purificación, a un proceso de tratamiento de agua. Es totalmente distinto uno del otro. Entonces me vas a decir, a lo mejor, ¿qué relación tiene termodinámica con el agua? Pues para empezar, como es el disolvente universal, muchas veces nosotros lo ocupamos para poner a calentar las cosas. Incluso como, aparte de que disuelve casi todos los componentes que podemos, que podemos tomar en cuenta, ¿no? Pues la cuestión de que es de que con el simple hecho de poner algún alimento a baño María, o de preparar nuestra comida que necesitamos. De hecho, prácticamente, si nosotros nos encontráramos en una situación de guerra, apocalipsis zombie, como ahorita, no es cierto, o en alguna situación X, nosotros podemos tomar agua de un río y hervirla, y ya tenemos agua totalmente, bueno, no totalmente, pero sí, pues ya lista para tomar, ¿no? Entonces, sí interviene dentro de los procesos termodinámicos, a lo mejor no tanto como la ley de los gases ideales, pero al final de cuentas recuerda que los gases desprenden vapor, y que a veces de esos vapores pues desprende un poquito de agua, ¿no? Pero muy lejos de eso, necesitamos nosotros conocer estas características del agua, porque más bien nos van a dar la introducción hacia lo que son reacciones de óxido de reducción y la teoría de Arrhenius, ¿no? Sobre formaciones de ácidos o bases o ese tipo de cosas, o ese tipo de compuestos, que vamos a estar hablando un poquito de esto, ¿no? Bueno, prácticamente las propiedades físicas del agua son las siguientes. Son sin sabor, incolora, inodora, o sea, no huele, no sabe y no tiene color. Es transparente o translúcida. Goza de los 3 estados de la materia principales: sólido, líquido y gaseoso. No se ha descubierto aún si también comparte la similitud de el estado de plasma. No creo, porque, o sea, para empezar, su punto de ebullición es máximo 100 grados centígrados, como lo dice ahí, a nivel del mar. Al nivel de la Ciudad de México, está entre 92, 94, pero pues no, se le considera 100 grados como el estándar. Tiene una densidad de 1 gramo por cada centímetro cúbico. La densidad se va a medir siempre, o es la razón que existe entre la masa y el volumen, pero el volumen en este caso dado en unidades de longitud cúbica. Se congela a los 0 grados centígrados, que sería más o menos su punto de fusión, y bueno, tiene un alto nivel de cohesión, eso sin mencionar que es que se ocupa, ¿no?, para cosas eléctricas, o sea que conduce bien la electricidad. En cuanto a propiedades químicas, pues es una molécula inorgánica porque no cuenta con moles de carbono, forma enlaces covalentes, tiene algo de polaridad, leve ionización, alta capacidad reactiva, tiene un pH neutro y es anfótera. Que es ese término lo podemos definir como que es una sustancia que puede reaccionar tanto con ácidos como bases, ¿va? Entonces, de ahí, por favor, si te llegan a preguntar esa palabra rara que el examen puede tener ese tipo de palabras extrañas, a lo mejor no lo ves en español, pero como es lenguaje propiamente de química o de física, yo te lo digo aquí, ¿no? Que eso se refiere a anfótera, es de que prácticamente reacciona con ácidos y bases, ¿va? Esas son propiedades químicas del agua generales, pero hay otras propiedades que son un poco más específicas, hablando a nivel reacción. Cuando el agua se combina con un óxido metálico, van a dar como resultado hidróxidos. Ejemplo número 1, óxido de cromo 6. Ya no sé ni números romanos, perdón. Óxido de cromo 6 más agua, como dice el gatito,
que el óxido de cromo pues es este CrO3 más el H2O es igual a CrOH, o sea, óxido de cromo. Ajá. Perdón, hidróxido de cromo. Ajá, ese es el resultado. O el ejemplo número 2, que es óxido de fierro o de hierro, en este caso 2, más agua, que es prácticamente lo que nosotros vemos cuando oxidamos un clavo. Ajá, y nos da hidróxido de fierro, ¿vale? Eso es la conformación del agua. Estas, por ejemplo, te recomiendo que si tienes algunas fichitas de estas, ¿cómo se les llaman? Fichas de bibliográficas blancas o rayadas, de las que quieras, pero te digo de esas chiquitas para que cuando vayas al baño o estés en tu momento de ociosidad, escribas lo más importante de todos tus cursos y no nada más en química o con este tema específico. Yo te lo recomiendo que lo hagas para todo, para que, de hecho, si los puedes poner como en forma de llaverito y estés así repasando, ¿vale? Para que no tengas ningún problema, incluso hasta si puedes poner los ejemplos, mejor. Pero bueno, pequeño paréntesis, decimos que entonces óxidos metálicos más agua forma hidróxidos. Cuando el agua se une a óxidos no metálicos forma oxiácidos. Ajá. Ejemplo que tenemos aquí, que es el trióxido de difósforo. Ajá, acuérdate, nomenclaturas, que al juntarse con 3 moléculas de agua pues nos da el bonito ácido fosforoso, ácido fosforoso, porque tiene ese 3 ahí. Y en el segundo ejemplo tenemos el pentaóxido de fósforo más nuestra agüita, ajá, que igual, ¿no? Necesita una potente molécula de agua, o sea, mucha agüita. Y nos hace el ácido fosfórico porque tiene ese 4 ahí. Este es un grupo fosfato, PO4 es un grupo fosfato muy ocupado en nuestras reacciones metabólicas, ¿vale? Entonces, si llegase a preguntarte también en el examen algo sobre el grupo fosfato, acuérdate, el fosfato, como ahí va a haber una reacción, ajá, se va a formar bueno, cuando cede va a formar un perico, que es lo que yo te decía la clase pasada o hace 2 clases, ¿no? Que los patos, o sea, en este caso fosfato, cuando pierde o ganan, ajá, los patos o los pericos, pues se van a convertir en el otro. Aquí en este caso pues ganó, entonces por eso se convierte en perico. Y el de arriba, que es ácido fosforoso, pues no hizo nada. ¿Vale? Es una cuestión ahí de juego de palabras, pero eso sí no te lo van a preguntar. Pero a lo mejor sí te preguntan la conformación de un grupo fosfato, y el grupo fosfato es PO4. ¿Va? Bueno, es eso. También tenemos reacciones de neutralización, que ya hablamos la clase pasada sobre eso, pero en cuanto tenemos la acidez, ¿no? Que incluso yo te puse ese ejemplo del chicharrón preparado, ajá, que aquí dice, ¿no? Cuando tenemos acidez estomacal es porque aumenta la concentración de ácido clorhídrico que tenemos en la panza, ajá, bueno, en nuestro estomaguito tenemos ácido clorhídrico, imagínate, santo Dios de mi vida, por lo que tomamos un antiácido Pepto-Bismol. No, ¿verdad? Melox, sal de uvas, ajá, que es un compuesto de hidróxido de sodio, ¿vale? O bicarbonato de sodio. Pero vuelvo, el bicarbonato te hace una enorme bola de gas, así que ese no tanto. Pero, o en este caso, ya si estamos hablando de ácidos a nivel laboratorio, pues ocupamos la sosa cáustica, que es el NaOH, conocido también como hidróxido de sodio. Ajá, lo que produce una reacción de neutralización al formar un producto en la reacción de sal, ajá, de hidróxido de sodio y agua. Ahora, hay que tener mucho cuidado si estamos manejando, bueno, ahora que entres a la prepa, el ácido clorhídrico, y que cuando vayas presencial sobre todo, hay que tener cuidado con el ácido clorhídrico o el ácido sulfúrico en reacción con el hidróxido de sodio, porque tanto el ácido clorhídrico es un ácido muy fuerte, y el hidróxido de sodio es una base muy fuerte. Entonces, si tú no haces la reacción de neutralización correctamente, despacito, ajá, como dice la canción, pues corres el riesgo de que ahí haga una reacción isotérmica muy violenta y pues hasta puede salir lastimado. Siempre que trabajes con ácidos y bases,
haz lo más cuidado posible. Aquí, por ejemplo, que dice AC, lo que yo te decía que estaba en estado liquidito. Ajá, son soluciones líquidas. Entonces, ten mucho cuidado. Aquí, por ejemplo, la formación de ácido y base, que es ácido clorhídrico acuoso más hidróxido de sodio, ajá, que está igual en estado acuoso, que es una reacción de doble sustitución, si te das cuenta. Nos forma lo que es la sal común y agua, pero aguas, porque a lo mejor esta sal común necesita otro proceso para purificarse y poderla llevar a la mesa, ¿no? No vayas a, no se te ocurra ningún compuesto que esté en el laboratorio se puede consumir, ¿vale? A pesar de que sea comida, no se puede consumir, así que ten mucho cuidado con esta reacción de neutralización y como podrás ver, cuando se lleva a cabo existe la presencia de agua. Ajá, ahora, dentro de esas características del agua, que son químicas, pues también tenemos los procesos de purificación, desalinización, ajá, y de tratamiento de agua, pero la desalinización y el tratamiento de agua no te lo van a preguntar en el examen, eso lo vamos a dejar para otra instancia o tú lo puedes investigar después. Aquí lo que nos van a preguntar son varios tipos de purificación del agua que podemos llevar a través de nuestra vida cotidiana. Ajá. Tenemos el método térmico, que es prácticamente el que yo te decía, ¿no? Si nos encontramos en una situación en un río o algo así, en apocalipsis zombie, pues vamos a poder llevar a cabo este proceso, que de hecho lo llevan muchas mamis, ¿no? A cabo todavía, sobre todo pues en estas zonas que pues es difícil llevar agua potable. Porque sí, ¿no? Todavía, digo, no quiero ofender a nadie, pero aquí, por ejemplo, en el Estado de México, todavía hay problemas de potabilización de agua, o en este caso de purificación de agua. Ajá. Y es muy difícil y a veces es muy caro ese proceso. Por lo tanto, como en México no existe de problemas de pobreza, pues, pues ocupamos ciertos métodos nada más por el lujo de hacerlo, ¿no? Ay, nuestro país. Pero bueno, el método térmico es prácticamente llevar a punto de ebullición al agua por unos 20 minutos aproximadamente, de 15 a 20 minutos, y después se oxigena. ¿Cómo es que se oxigena, no? Una vez de llevado a su punto de ebullición, que es cuando empieza a haber la presencia de los herbores o estas burbujitas y que ya obviamente humea, hay que apagarle al agüita, hay que dejar que repose y que regrese a su estado de temperatura ambiente, que va a tardar yo creo que igual, ¿no? Unos 20, bueno, de media hora a una hora aproximadamente, también depende del volumen, volvemos, ley de los decidiales. Y oxigenar es así como que pasarlo de un recipiente a otro para que le entre moléculas de oxígeno. Ajá, eso es lo que se lleva a cabo en este método térmico, que todavía se utiliza mucho en casas. El método de filtración es pasar de un medio poroso, ahí me faltó la I, perdón, de un medio poroso para retener las partículas suspendidas en él o en ella, ¿no? En este caso en el agua. De hecho, este método de filtración lo vimos en el método de separación de mezclas, porque al final de cuentas el agua, aunque sea una propiedad, es una mezcla, ¿no? De dos elementos, que es H2 más O, ¿no? Entonces, cuando nosotros lo pasamos por un medio poroso, ajá, por ejemplo el agua de río, tiende por lo general a que si la filtramos, sí aparezcan ciertos rastros como de basuritas, hasta animales, ¿no? Hojitas, toda una materia orgánica. Entonces, también ahí, aunque yo no recomiendo que nada más se filtre el agua, sino que una vez llevado a cabo el proceso de filtración, podemos llevar incluso el método térmico y por lo general al final, ¿no? El siguiente método, que sería el de purificación química. Obvio, entiendo que no en algunas comunidades pues tienen oportunidad de estos ¿cómo decirlos? De estos elementos, ¿no? Que tenemos la adición de cloro, yodo y plata coloidal para evitar la propagación de microorganismos patógenos, ¿no? Que son vibrio, cólera, etcétera, etcétera, ¿no? Porque, pues porque para empezar el cloro y el yodo terminan con ciertos microorganismos, me parece con el cólera por ahí, y la plata coloidal es para pues quitar esos organismos suspendidos, ¿no? O microorganismos suspendidos, ¿no? Que pueden estar ahí o incluso hasta a veces nos ayudan a disminuir un poquito la reacción a metales pesados, pero pues son métodos que son prácticamente no es el método adecuado para purificar el agua. La purificación de agua es todo un enorme proceso, pero estos nos ayudan de manera rápida a poderla purificar, ¿no?
Y también tenemos lo que es la desmineralización, que aquí ya es un poquito más, estos dos son un poquito más a nivel industrial, que prácticamente la desmineralización es la adición de resinas sintéticas para efectuar un intercambio iónico y pues se quiten prácticamente estos minerales, ¿no? O que tengan un efecto mucho más débil de los que deberíamos de tener. Y por último, pues es la destilación, que ya habíamos hablado de este proceso de separación de mezclas, que prácticamente consiste, vuelvo a repetírtelo, en llevar a ebullición algo o la sustancia a analizar, en este caso sería el agua, y por medio del refrigerante la vamos a condensar. ¿Para qué? Para que al final el residuo que caiga sea de forma sólida, y prácticamente estas formas sólidas pues son las sustancias impuras que tiene el agua, ¿vale? Y ¿para qué nos sirve todo eso o conocer esto? ¿Por qué? Porque dependemos de la concentración. Vuelvo a lo mismo, a la velocidad de reacción, o sea, no es de que hayan hablado de los gases y luego las reacciones, todo eso. No, todo va de la mano, ¿vale? Entonces, las reacciones del agua pues también dependen, como ya lo hemos dicho, de la temperatura, el pH, los catalizadores y todo ese tipo de cosas. Pero habíamos dejado un poquito de lado lo que es la concentración. Y la concentración de una sustancia es que tanto le vas a añadir a ciertos disolventes, ¿no? Por eso es muy importante que tú recuerdes los conceptos de soluto, solvente y concentración. Así que te recomiendo que los busques porque pues no son tan difíciles de entender, ¿vale? Entonces, la concentración de una sustancia química o de una mezcla la vamos a dividir en dos, en cualitativas y cuantitativas. Cuando estamos hablando de cualitativas, vamos a hablar sobre la proporción del soluto y solvente. ¿Qué tanto le echo a qué tanto volumen? Que estamos hablando aquí de qué tanto diluido está, porque por ejemplo cuando, no sé si tengas hermanitos o recuerdes, ¿no? Cuando llegaste a ponerte una vez enfermo, por lo general a los bebés les mandan una suspensión. Que consta de que tú la haces como papá, ¿no? En algunos casos, porque algunas ya vienen preparadas, pero hay alguna en específico que no recuerdo el nombre, pero me parece que es para tratar una infección, que trae el polvito y y el frasquito, ¿no? Y te dice, ok, échale con agua purificada hasta tal marca y ya, ahí tienes tu medicamento hecho. Y prácticamente eso sería lo que nos están hablando con diluido y concentrado, porque ya ese polvito ya está prediseñado para o dispuesto para cierto volumen, por eso te marca una pequeña medida en ese frasco. Y también tenemos la parte de cantidad de soluto comparada con la máxima capacidad, ¿no? Que es cuando estamos hablando de mezclas insaturadas, saturadas y sobresaturadas. Insaturadas es cuando yo te decía del ejemplo de la agüita de limón que mi mamá hace, ¿no? Que no le pone tanta azúcar ella. Para ella es mucho azúcar, pero para mí no. En este caso, en química, no existe nada de relativo. Bueno, sí todo es relativo, pero en cuanto a concentraciones tratemos de llevar la fiesta en paz, porque para todos deben de ser igual. Si es muy poquita concentración, por ejemplo, si le voy a poner 1 gramo a 1 litro de azúcar, a 1 litro de agua, 1 gramo de azúcar a 1 litro de agua, pues quiere decir que la concentración es insaturada. Si es saturada es por lo general llevarla 1 a 1, o que no sea, o por ejemplo ponerle 1.1 gramos o kilogramos de azúcar a 1 litro de agua, entonces no estoy llevándolo tanto a diferencias. Pero por ejemplo, si le digo, oye, pon 5 kilogramos a 1 litro de agua, pues ya estoy sobresaturando esa mezcla, ¿va? En cuanto a unidades cuantitativas, pues tengo lo que son concentraciones porcentuales, partes por millón y químicas. Las partes por millón se utilizan mucho en la industria farmacéutica. De hecho, prácticamente toda la industria, ¿por qué? Porque es más barato. Las porcentuales estamos hablando cuando hay proporción peso contra peso. O sea, yo peso 20 gramos y necesito que alguien me cargue que también pese 20 gramos. O volumen contra volumen. Mira, tengo un Arizona que está muy dulce y que son 450 mililitros, pues lo voy a disolver en otros 450 mililitros. O relación porcentual peso contra volumen. Tengo mi Tang que dice que alcanza para 2 litros, entonces esa es la proporción, ¿no?
Y tenemos las químicas, que estas prácticamente son las que nos van a ayudar un poquito en termodinámica. Molaridad, molalidad y normalidad. Ajá, que las vamos a ver, esta es la próxima clase. Y bueno, vamos a ver nuestra sección ya de preguntas, porque prácticamente son temas muy específicos del agua y que son propiedades que ya nosotros debemos de saber. Y aunque no las sabemos, por lo general las físicas, pero bueno, algunas físicas sí las podemos observar, ¿no? De, por ejemplo, que sea translúcida y todo eso. Bueno, nuestras primeras preguntas, bueno, nuestra primera pregunta, ¿de qué se trata? Vamos a definirla. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no corresponde a la teoría de la cinética de los gases? No corresponde. Estoy diciendo no corresponde. Inciso A. Un gas contiene un movimiento constante, azaroso y caótico. Inciso B. Son muy duros y elásticos. Inciso C. Entran en colisión y en otras partículas se mueven en línea recta. E inciso D. Sus partículas se encuentran en orden y unidas. A ver. Esta pregunta es para, tanto entra como lógica como entra de 2 de descarte. Para empezar, yo al inicio de la clase dije que el movimiento es azaroso y caótico, por lo tanto, esa no puede ser. Ajá, y también hablé sobre la colisión y las partículas que, incluso puse el ejemplo del movimiento de billar, ¿no? Del juego de billar. Entonces, tanto A y C quedan descartados, por lo tanto, me quedan B y D. ¿Qué dice la B? Son muy duros y elásticos. ¿Y qué dice la D? Son partículas que se encuentran en orden y unidas. Ok, si volvemos a nuestras primeras clases, por eso es muy importante que no nada más estudies para la clase y ya. Si volvemos, recordemos que una de las características que tienen los sólidos es esta, que son partículas o sus bolitas, que hasta vimos, ¿no? Sus moléculas están estrechamente unidas. O sea, no hay un espacio entre ellos, un espacio tan inmenso como por ejemplo en los gases. Incluso al inicio de esta clase vimos que que hasta viene la imagen en inglés, vimos que las moléculas de los gases están pero si bien separadas. Ajá. Y que incluso cuando estuvimos viendo la conformación molecular de los gases, de los estados de agregación de la materia, vimos que los sólidos están muy unidos, los líquidos están unidos pero no están en orden, porque es otra característica de los sólidos, de que están en orden. Los gases ya están prácticamente bailando slam y, y que prácticamente el estado de ionización, o en este caso el estado plasmático, es prácticamente pégale a quien quieras, ¿no? Entonces la respuesta correcta sería el inciso D. ¿Vale? Ay, aquí le pusimos B, pero a ver, déjenme lo corrijo. Ay, ya está corregido y ya hasta se me borró. Ahí está, inciso D, y ya hasta apareció la otra. Bueno, 2. A temperatura constante, el volumen de un gas varía en proporción inversa a la presión ejercida. Esta pertenece a qué ley? Y sí, es la ley de Boyle. Ajá. La ley de Charles, pues, ay Dios mío, de Charles, pues no, no puede ser porque acuérdate que Charles y Gay-Lussac son razones, ¿no? Y aquí nos está diciendo proporción inversa, ¿va? Entonces, de ahí para empezar tenemos que descartar tanto Charles como Gay-Lussac. ¿Por qué? Porque ellos hablan sobre razones. Y la ley de los gases ideales no puede ser porque ahí nosotros tenemos que intervenir con presión, temperatura, volumen, la constante de los gases ideales, y el número de moles. Entonces no puede ser otra más que la ley de Boyle, ¿va? Siguiente. A ver, ahí está. Una de estas variables no afecta el comportamiento de un gas. No afecta. Y inciso A dice presión, inciso B volumen, inciso C formalidad y inciso D temperatura. Ok, esta pregunta estas respuestas son de lógica, porque presión, volumen, temperatura, te acabo de decir que sí, que sí intervienen en el comportamiento de un gas, ¿no? Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta, la que no afecta como tal el comportamiento del gas, es la formalidad, que sería prácticamente una forma de concentración química. O sea, sí, a lo mejor me afecta a la reacción química como tal, pero no al comportamiento del gas, ¿vale? El siguiente problema dice, o la siguiente pregunta,
propone un comportamiento ideal de las moléculas de un gas. O sea, muchachos, ya nos está dando la respuesta desde el momento en que estoy leyendo la pregunta. Propone un comportamiento ideal de las moléculas de un gas. Obviamente no es ni Boyle, ni Gay-Lussac, ni Charles. ¿Por qué? Porque estoy hablando de la ley de los gases ideales, porque ahí mismo la pregunta me lo dice. La ley propone un comportamiento ideal de las moléculas de un gas. Ajá, entonces la respuesta correcta pues es el inciso D. Miren, ya nos apareció la respuesta. Ok, punto de ebullición del agua a nivel del mar. Por favor, muchachos, no vayan a poner ni 92 ni 94 grados. Recuerden, eso es a nivel de la Ciudad de México. 110 grados no creo, porque ya, o sea, aunque tú le imprimas la energía que le quieras imprimir, no va a pasar. Ajá, menos de que hagas otro movimiento termodinámico, pero ya así normal, digo, Diosito siempre ha dicho, es 100 grados centígrados a nivel del mar, ¿vale? Ese es un poquito más de conocimiento, esa pregunta y obviamente las respuestas. Ok, este sí te lo tienes que aprender. Valor de la densidad del agua, 0.89 gramos sobre centímetro cúbico, 1 gramo sobre centímetro cúbico. 0.9 gramos sobre centímetro cúbico y 1.01 gramos sobre centímetro cúbico. Ok, las unidades son correctas, aunque a veces en nuestros problemas o nuestras respuestas de examen con MIPEMS, fíjate mucho también en las unidades. Recuerda que sí habíamos dicho que la densidad se toma en cuenta en cuanto a masa sobre volumen, pero en unidades de longitud cúbica. Ajá, a lo mejor sí podemos considerarlo como litros, mililitros, pero tendríamos que definir bien ese concepto. Por lo tanto, tendríamos que hacer una conversión. Pero en este caso, todas las unidades son iguales, a excepción, vuelvo, si en el examen con MIPEMS te marca diferentes, habría que fijarnos bien, ¿va? Pero la densidad del agua se mide por lo general en unidades de gramos sobre centímetro cúbico. Ahora, solamente acuérdate del valor numérico. Es 1. Ajá. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta, pues el inciso B. Ajá. A no puede ser, obviamente, o sea, fíjate, siempre va a ser 1, siempre y cuando esté hablando yo en proporciones de masa sobre volumen, pero en unidades de longitud al cubo. ¿Va? Si es otra, ya lo estaremos hablando en la próxima clase, si quieres, para pues quitarnos de la duda. Vámonos con las siguientes, que dice: cuando una reacción actúa el agua para romper uno o varios compuestos, se dice que ha llevado un proceso de... ahora, aquí no puede ser, y esto no hablé como tal de este método, pero sí te voy a explicar los otros que sí hablé. Alcalis no puede ser porque estoy hablando algo de alcalinidad, o sea, sé que estoy ocupando alguna base. Por lo tanto, me estaría yo enfocando también a reacciones de neutralización. Por lo tanto, tanto D y C no puede ser. Decantación no es un método donde se rompe el agua o donde el agua actúa como tijera para poderlo hacer, para que me entiendas. La decantación es un método de separación de mezclas, por lo tanto tampoco puede ser. Entonces, la hidrólisis es mi respuesta correcta. ¿Por qué? Fácil, rápido y sencillo. Ya nos apareció la otra pregunta, perdón. Pero vámonos con la hidrólisis. ¿Qué es la hidrólisis? A veces a lo mejor nosotros no nos acordamos de un concepto, pero nos acordamos de los otros que nos aparecen, ¿no? Entonces, cuando vemos que de los otros que nos aparecen no sabemos, pues más bien los conocemos, pues automáticamente el que no conocemos debe del que está es la respuesta correcta. O también un truco que hemos estado aprendiendo a lo largo de todo este curso es los prefijos y los sufijos. El prefijo es las primeras sílabas de una palabra y el sufijo lo que sigue después, ¿no? Sufijo. Entonces, el prefijo hidro ya habíamos acordado que siempre se va a referir a agua. Y en este caso, el sufijo lisis vamos a referirlo cuando hay cuando rompemos algo, ¿no? Hidrólisis, lipólisis, lipo, pues sí, es de grasa, entonces lipólisis sería el rompimiento de una molécula de grasa, o de lípidos en este caso. Hidrólisis es eso, cuando el agua
actúa como una tijera. Ajá, o sea, rompe. Hidrólisis, eso es a lo que se refiere, ¿va? Entonces, a lo mejor no se da ese concepto. Recuerda, no podemos dar todo, porque pues tendríamos que llevarnos 6 meses en cada una de tus clases. Aquí solamente se trata de recordar y de darte técnicas para que tú puedas recordar lo que ya sabes, ¿vale? Entonces, nuestra respuesta correcta sería la A, porque hidrólisis significa que el agua va a romper, ¿va? Ok, o que se rompe el agua. Método de purificación del agua, donde se lleva a cabo un punto de ebullición, o se lleva a punto de ebullición, y posteriormente a oxigenación para evitar la proliferación de patógenos. Patógenos son microorganismos que nos hacen daño a la pancita o a nuestro ser, a nuestro cuerpo, a nuestro templo. Entonces, pero es un método de purificación. Ahora, vamos a hacerlo de la siguiente manera. No puede ser el químico porque no estamos ocupando como tal ni cloro, ni yodo, ni plata, ¿no? Plata coloidal, como habíamos dicho. Entonces, D totalmente se descarta. Filtración no, porque acuérdate que en la filtración necesitamos un material poroso para poder llevar a cabo ese filtro. Ajá. Entonces nos queda, ya descartamos 2, nos queda tanto el térmico como la destilación, lo cual es más o menos igual. Salvo que el térmico lleva, o sea, los dos llevan un proceso de ebullición, ¿no? Porque la destilación habíamos dicho eso, que se lleva a punto de ebullición, y posteriormente una condensación, que es cuando pasamos el refrigerante. Ajá. Y que obviamente pues nos queda un residuo sólido o semisólido en ocasiones, y que esos son la materia que no nos sirve. Ajá. Eso es destilación, y eso lo sabemos desde hace 2 o 3 clases. Térmico, que era cuando yo les decía, ¿no? Que a lo mejor en algunas zonas de México pues todavía necesitamos ir al río, y que nuestras mamis pues se ocupan de eso, ¿no? Nuestras mamis, nuestras abuelitas son nosotros mismos, porque pues sí, aquí sí me ha tocado. Lamentablemente vivo en el Estado de México también, o sea, voy y vengo del DF al Estado. Tampoco es un trayecto de, ¡ay, qué infinidad!, ¿no? Me hago 40 minutos, pero vaya, no, o sea, sí, cuando estoy en el Estado sí me ha tocado 1, 2 o 3 veces a lo largo de mi vida que pues sí tengo que llegar a esto, porque pues sí hubo un tiempo en que la potabilización, o más bien vender el agua, era un poquito difícil. Pero bueno, al final de cuentas el térmico es nuestra respuesta correcta, porque era donde yo les decía, se lleva a punto de ebullición, y que tenemos el proceso de oxigenación cuando lo llevamos a temperatura ambiente y empezamos a transportar de un compuesto, o bueno, de un recipiente a otro. Bien, muchachos, de mi parte es todo. Vamos a dejarle hasta aquí, y la próxima clase vamos a estar hablando sobre pues este momento de ácido base, bueno, estas reacciones de neutralización, y nos vamos a ir a lo que es el proceso óxido reducción, ¿vale? Para que si tienes ahí alguna dudilla o algo así, pues vayamos poniendo mucha atención. Bueno, no atención, porque si les digo pónganse atención, pues empiezan a estresarse, ¿no? Pero vamos a visualizarlo bien, ¿va? Bueno, cuídate y nos estamos viendo la próxima clase. Bye bye.